Hola, agradecidos. He estado un buen tiempo reflexionando sobre si hacer este vídeo o no, y lo único que os voy a pedir es que por favor lo miréis hasta el final. Este no es el tipo de vídeo que creéis que estoy haciendo, y creo sinceramente que al final os impactará. De una forma positiva, espero. Esto es una historia real, no es una historia ficticia que he inventado para haceros pensar. Esto ocurrió de verdad, y lo cierto es que me ha marcado durante bastante tiempo. Solo voy a censurar algunas partes para que no sepáis la identidad de esta chica. El día de la Feria del Libro de Barcelona hice una firma de mi libro y vinieron como más de 2500 personas. Y lo cierto es que es muy difícil acordarse de caras cuando te ves a tanta gente seguida. Pero de esta chica me acordaba. No sé si era por que tenía el pelo de colores o algo más. Y hace cosa de 4 meses leí un mensaje de esta chica en mi Instagram. No lo había podido leer hasta entonces y llevaba bastante tiempo escrito. Este fue el mensaje que me escribió. Hola Dallas, supongo que no leerás este mensaje, pero por intentarlo que no quede nada. ¡Sorpresa! Al final sí que lo leí, y no solo lo leo, sino que lo estoy leyendo en un vídeo. Increíble. Soy una chica de Barcelona que tiene 17 años y está estudiando Solo quería decirte que tus vídeos son geniales y el mini es mi droga. Dame más droga, maldito. No es que si no pones me entra el mono, El mono, ¿entiendes? 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 Escribe durante un buen rato la palabra entiendes y al final empieza a escribirlo con mayúsculas y minúsculas y con números y así un buen rato, ¿vale? Ahora en serio, quería preguntarte cómo lo haces para ser tan fuerte ante todo lo que te pasa. Cada día veo cómo te atacan por alguna tontería distinta y además de que me parece súper injusticia, lo que realmente me sorprende es cómo lo soportas. Me da igual las tonterías que digan de ti, no te pido que me expliques nada sobre eso, pero te veo cómo no has cambiado nada. Sigues feliz, incluso más feliz si cabe, y no sé cómo lo haces. ¿Cómo lo haces para mantenerte así de fuerte y contento después de que tanta gente intente hundirte? Me gustaría poder aprender de ti y hacerlo como lo haces tú. Incluso si no respondes, por favor nunca dejes de hacer vídeos. Los veo cada día y cuando no los haces me pongo con el mono y a gritar ¡Mini! Mientras ando por el techo como niña del exorcista. Así que no dejes de hacerlos, ¿vale? ¿Vale? Últimamente yo tampoco lo estoy pasando bien. Y es de las pocas cosas que me alegran el día. Tu risa es súper contagiosa, por cierto. Bueno, que me voy por las ramas. Un besito, Dalasito. Una carta más de una simple fan. Y así termina el primer y último mensaje que me envió. No lo pude leer hasta hace 4 meses y he enviado más de medio año. Lo leí porque una cuenta del fandom me avisó por privado de ella. Me avisó de ella porque resulta que se había suicidado. Y mientras me lo estaba contando habían hecho el velatorio. Sus amigos comentaban en las fotos los recuerdos bonitos que tenían de ella. Y sus familiares también. Me sentó fatal cuando supe la noticia y empecé a mirar su perfil. Y vi la foto que había colgado de nosotros. De la firma. De fotos de cuando nos habíamos abrazado. Había subido varias fotos y me acordé de ella. Súper joven. Con un montón de tiempo y vida por delante. Y simplemente de un momento para otro ya no estaba. Y cuando le di a enviar mensaje privado a su perfil para ver si me había mandado algo, la verdad es que me siento fatal. Ojalá hubiera podido responderle. Ojalá hubiera podido ir atrás en el tiempo, darle un abrazo, y otro más, y otro más, y otro más, y otro más, y así hasta que no terminase como finalmente terminó. Ojalá pudiera ir atrás en el tiempo. Ojalá te hubiera podido responder. Ojalá te hubiera podido escuchar y darte el apoyo que te faltaba. Leí los comentarios de sus amigos y todo el mundo lo había pillado por sorpresa. Era como si no se lo hubiera contado a nadie. Y me hizo plantearme, ¿es que solo me lo contó a mí? Y ella sabía en el fondo que era muy difícil que yo le respondiera. Recibo muchos mensajes. Así que era como meter un mensaje en una botella y tirarlo al mar. Y esperar a que alguien lo lea. Esta historia ya se terminó. Y si sus amigos o familiares me están viendo ahora, de verdad les deseo lo mejor. Desde lo más profundo y sincero de mi corazón les deseo lo mejor. Y a ti que me estás viendo ahora mismo, solo tengo que decirte una cosa. Muy sencilla, al mismo tiempo muy compleja. Y es que suicidarse nunca es una opción. No importa dónde estés, no importa las dificultades que hay en tu vida, no importa lo jodido que creas que estés ahora mismo. El suicidio nunca va a hacer que tus cosas mejoren. El suicidio solo hace que tus cosas jamás puedan mejorar. El suicidio es el fin de la historia. Si realmente crees que tu vida está tan mal como para plantearte algo así, haz locuras. Haz cualquier cosa que no harías en otro contexto, en otra situación, porque te daba miedo, porque tu vida corría peligro o porque tenías miedo a las repercusiones. Haz aquello que siempre quisiste hacer pero nunca te atreviste a hacer del todo. Si tu objetivo es morir, no tienes nada más que perder.
Es el fin. Más allá ya no hay nada. Así que si has perdido el miedo a morir, pierde el miedo con todo lo demás. Antes de terminar con tu historia de esta manera, haz cualquier cosa. Cualquiera, literalmente. Lánzate en paracaídas. Haz una acampada tú solo en medio del bosque. Viaja a otro país haciendo autostop. Yo qué sé. Lo que sea. Cualquier cosa, cualquier locura. Por peligrosa que sea, es menos peligrosa que el suicidio. Y ese creo que es el mejor mensaje que os puedo dar ahora mismo. Y el mejor mensaje que vosotros podéis dar. No os voy a pedir que compartáis este vídeo. Solo os puedo pedir que compartáis el mensaje. Da igual si compartís un enlace o si compartís una historia. Ayudad a alguien que lo necesita. Esa es la única tarea que os voy a poner hoy. Ojalá pudiera conocer a cada una de las personas que me escriben. Ojalá pudiera ser amigo de cada una de esas personas. Porque si fuera capaz de hacer eso, también habría sido capaz de haber respondido a esta chica. Esto no ha sido, como dice ella, una carta más de una simple fan. Esta fan y esta carta me van a marcar para toda la vida. Ojalá pudiera dividirme y ser amigo de todos y cada uno. Porque ella, sin jamás haberla conocido, nunca ha sido una más, nunca ha sido una simple fan. Ella debería ser un ejemplo para todos. Y espero que esta historia os sirva. A vosotros. A un amigo. Para que se plantee que de verdad cualquier locura, por peligrosa que sea, es mejor que el suicidio. Y nadie, nunca, va a ser una carta más de una simple fan. Y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.